Ojalá no lo veas nunca, ¿no? Pero vos sabés que se forma un lomo en el arroyo. Vos pasabas por la valle, veías la cancha de golf, cuando el arroyo todavía no había rebalsado, y veías el arroyo. O sea, que de orilla a orilla es tanto lo que empuja así, que forma un lomo y se ve redondito el arroyo. Y ese día, cuando vi eso, fue tremendo, y yo dije de que no teníamos solución. No teníamos solución. A fines de abril del año 1980 ocurrió una de las inundaciones más importantes de Olavarría. No sería la única del siglo XX, pero sí se convertiría en la más grande, impactante y trágica de la historia de la ciudad. Soy César Ederi y esto es La Inundación del 80, un podcast documental que relata, a través de distintos testimonios, los hechos ocurridos a fines de abril de 1980 en la ciudad de Olavarría. Episodio 1. Domingo 27 de abril de 1980. Un aluvión. Nos gobernaba en ese momento Carlos Víctor Porterriu. Estábamos atravesando el autodenominado proceso de reorganización nacional, ¿no es cierto?, que se extiende del 76 al 83. El gobernador era Ibérico Sanchán y nos gobernaba quien estuvo presente a raíz del evento del que estamos hablando, Jorge Rafael Videla. Marcos Rodríguez es divulgador de la historia de Olavarría, referente del blog Olavarría del Ayer, y nos coloca en el contexto sociopolítico de la ciudad en aquel 1980. Pasaba de todo, ¿no? Lo que pasa es que la inundación nos arrancando el año, si se quiere. Pero ese año se inauguró el aeropuerto local, hacia noviembre, el maxi gimnasio del Club Estudiante, la Villa Fortabase se vendía hacia los obreros. Había otros fenómenos, otros aconteceres que pasó durante ese año 80, pero obviamente el que se llevó todo el espacio en la agenda fue la inundación. Según datos oficiales, la inundación del 80 dejó más de 50.000 evacuados entre viviendas particulares de vecinos y los 42 centros de evacuados habilitados. No está de más recordar que Olavarría tenía una población de 70.000 habitantes en aquel entonces y que los barrios cercanos al arroyo Tapalqué, como San Vicente, Pueblo Nuevo y el Centro, fueron los más afectados. Un 80% de la ciudad estuvo anegada por la inundación. Más de 1.100 comercios resultaron afectados y 2.000 vehículos se informaron chocados, volcados o perdidos cuando el agua finalmente bajó. El informe oficial realizado por la Intendencia Municipal en mayo de 1980 también dio cuenta de los números más dramáticos de la trágica inundación. 22 personas fallecieron esos días, 8 ahogados por asfixia por inmersión y 14 por paros cardíacos. A su vez, se registraron 3 personas desaparecidas. Vivíamos en Pueblo Nuevo, en Cerrito, entre Necochea y Sargento Cabral, a una cuadra exacta del arroyo. Nuestra casa estaba en un primer piso y abajo estaba el taller de mi papá y mi abuelo. Veníamos viendo el arroyo súper cargado, cada vez más cargado, cada vez con más corriente, había llovido mucho. Y el recuerdo que tengo es estar en el balcón de casa y ver el agua del arroyo Tapalqué en la esquina. Escuchamos a Milagros Maceo, vecina de Pueblo Nuevo en el año 1980, que nos ilustra en apenas una imagen lo que empezaba a ocurrir cerca del arroyo Tapalqué. Raúl Bacharelo, vecino de San Vicente en aquel momento, amplía sobre cómo vivían una situación de tal magnitud. Sí, era el boca a boca en toda la ciudad y cada uno de nosotros nos dirigíamos al Parque Mitre, al puente, a lo largo de todo el arroyo era el paseo, la vuelta al perro se había convertido en lo que era el Parque Mitre. La gente pone, bueno, como ha pasado en otras inundaciones, pone referencias, pone maderas clavadas y ve que en un ratito esa madera ya empieza a desaparecer y bueno, eso te da una pauta de que la cosa viene mal. Hasta ese momento era como un espectáculo, el arroyo crecido, el descreimiento quizás o la confianza de que no iba a pasar de eso. Hacia el mediodía del 27 se ve patente que la cosa iba seria. Ya la misma noche del 27 la ciudad estaba cubierta por el agua, desde medio metro a 4.
Mi papá tenía un observatorio meteorológico privado dentro de la ciudad. Alicia Puciarelli forma parte de la Estación Meteorológica de Olavarría desde su creación en el año 1987 y estuvo al frente de la jefatura de dicha institución por más de 30 años. Lo interesante y tal vez desconocido es que en 1980 todos los valores y registros que se tomaron de la lluvia vinieron de la mano de su padre, Luis Puciarelli, y su observatorio privado llamado Alfa. Luis Puciarelli, el más chico de todos los Puciarelli, que eran 6, todos fallecidos hoy, siempre fue conocido como loco, relojero de profesión, excelente relojero, con muchos años de oficio, y siempre fue un fanático y un apasionado de la meteorología y del viento y de fabricar sus propios instrumentos. Entonces él ya había comenzado a hacer sus instrumentos allá por los años 70 y había comenzado primeramente a registrar la lluvia. Hay registros, yo tengo registros desde los años 72. Alguien del diario El Popular lo descubrió, que él registraba la lluvia, y acá los únicos registros que habían en ese momento eran del ferrocarril, creo que del INTA, no sé si de alguien más, y como era el primero y no había otro medio que se dedicara a eso, se puso Alfa como primera letra del alfabeto griego. Con el tiempo llegó a tener su nombre, que era Centro Meteorológico Alfa, Observatorio Meteorológico Alfa, cambió, en un momento fue climatológico, en otro momento hasta que le encontró la vuelta al nombre, y bueno, quedó como Alfa siempre. En el patio de nuestra casa teníamos una estación meteorológica completa, con abrigo, con veleta, con anemómetros, con evaporímetros, con pluviómetros, una estación prácticamente completa, mientras que acá en Olavarría hasta el año 1987 no había estación meteorológica del servicio meteorológico, no había estación oficial. Por lo que recuerdo, ese mismo domingo subió hasta tipo 1 metro. Nosotros nos refugiamos en ese departamentito los 3. El agua se mantuvo a esa altura y después empezó a subir. No sé exactamente en qué momento, que fue el pico de la inundación. El agua llegó como hasta los 2 metros y no tuvimos que evacuar la casa porque nos quedamos refugiados ahí los 4 o 5 días que duró la inundación en sí. El que habla es Jorge Aravito, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría y en la inundación del 80, vecino de Pueblo Nuevo. La altura del agua y la rapidez con la que subía dentro de los domicilios de la ciudad no fue un tema menor. Tuvimos mucho miedo. Yo recuerdo que una noche, que había sido la noche o del lunes al martes o del martes al miércoles, el agua llegó hasta un escalón antes de llegar al piso de arriba, y si el agua subía un poco más, lo que pensamos hacer era subir al techo de la casa en sí y de ahí pasar al techo de esa piecita, a ver, como para salir de esta pieza si el agua se inundaba. Fueron 3 días, 27, 28 y 29 de abril, donde comienza a subir el agua. En realidad veníamos ya de un año raro, un marzo, por ejemplo, con condiciones atmosféricas que habían hecho suspender las clases. Un abril que se empieza tranquilo, con mínimas muy bajas de 0 grado, y comienza a subir la temperatura, y bueno, en esos días comienzan unas lluvias incipientes. El día 26 tuvimos unos 15 milímetros, ya el 27 tuvimos 78 milímetros, para desembocar en un día 28 con 215 milímetros en un día, algo totalmente inusual que no se ha vuelto a repetir, por supuesto. No había pluviómetro que diera abasto. Casi siempre lo primero que sale son pala y los volquetes, ¿no? Eso sale siempre, y la radio. Eso es, cualquiera que hable de esa época y en ese momento, pero hasta dónde llegó siempre se menciona, ¿no? Tenemos un hito en el arroyo que lo marca, que lo referencia. Mis padres sí, rápidamente creo que se dan cuenta y empiezan a tratar de resolver que no alcanzaba a subir a ese nivel y había que subir más alto, o había cosas que había que subir a la planta alta. Analía Umpierres también es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría y vecina en aquellos años del barrio Pueblo Nuevo. Destaca el día de la inundación y las posibles dificultades que se avecinaban para aquellos días. Una de las cosas buenas que fuera domingo, que estábamos todos en nuestras casas, la dificultad era, tener los recursos para sobrellevar lo que no sabías cuánto iba a durar.
Como hacía ya unos 15 días que veníamos notando los bomberos de que el arroyo estaba a 1,5 metros arriba de lo normal y no bajaba, me preocupó mucho porque llovió fuerte y yo dije voy a ver cómo está el arroyo, como a las 9:00 de la mañana. Y el arroyo estaba hasta el tope, incluso en algunas partes ya se había salido afuera. Y me puse el uniforme de bombero, me vine a bombero a hablar con Escabuso. Le digo, Omar, si me precisás, acá estoy. Sí, dice, mira, yo te agradezco que vengas, dice, quiero que vos te hagas cargo de la sala de operaciones acá, dice, y yo voy a ir a la calle, dice. Alguien tiene que andar viendo qué es lo que pasa y cómo trabajamos. Y así fue, llevé mi familia al Barrio Seco, volví a bomberos y ya ahí ya me olvidé de la familia y de todo porque era un loquero. Había 3 líneas de teléfono que no paraban de sonar. Los bomberos de Olavarría cumplieron un rol fundamental en la inundación del 80, y estamos escuchando a una pieza clave de ese momento. Héctor Omar Salvador, segundo jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que logra meternos con sus palabras en esos minutos previos a la tragedia que se avecinaba. Le costó llegar, digamos, a la valle, pero después de la valle para allá, no solo el arroyo, sino agua que entraba por del valle. ¿Y qué pasó? Rebalsó el arroyo de este lado, se inundó todo el microcentro. Y en Pueblo Nuevo pasó exactamente lo mismo, y fue muy, muy rápido. El primer desborde lo encontré frente a lo que era la compuerta de Racing. Eso fue espantoso. Ahí se me prendieron todas las luces y yo dije, esto no lo paramos más. Olavarría tiene una historia grande de inundaciones. Ya empieza en el 1900, hay otra importante en el 15, otra en el 13, el 15, el 19. Pero bueno, era una ciudad más chica y no se reflejaba tanto en la población, digamos. Pero la más importante antes de la del 80 es la del año 78, donde la problemática vino por el lado de los barrios, no tanto por el arroyo, porque cada barrio tiene su problemática puntual. Pero claro, eso fue como un anticipo, digamos, de lo que iba a venir posteriormente en el 80, ¿no? Al ingeniero Raúl Bacciarello ya lo escuchamos hace algunos minutos como un vecino de San Vicente en 1980. Pero entre 2011 y 2015 fue secretario de Servicios Públicos y Mantenimiento Urbano de Olavarría. El estado del arroyo Tapalqué es un tema a tener en cuenta para entender los sucesos de la inundación del 80. El problema es el estado que tenía el arroyo en ese momento. Uno cuando se acercaba a las zonas, digamos, a La Isolina, a Sierra Chica, a todos esos lugares pasando la ruta 226, era un entramado de árboles caídos dentro del arroyo, uno al lado del otro, y vegetación crecida que hacía que las bolsas, los residuos, botellas y demás obstaculizaran la pasada al agua. Entonces, como que a una manguera le apretás la punta de donde tiene que salir el agua, entonces, digamos, no tiene salida el agua, entonces empieza a levantar el nivel, de manera que cuando cae otra lluvia importante encima cuando el arroyo está lleno, es lo que provoca el desborde. Hoy directamente desde el estadio del Parque Carlos Cerrino, y la transmisión directa e integral del partido que sostendrá por la final de la provincia de Buenos Aires los representativos de Estudiantes de Olavarría y Olimpo de Bahía Blanca. El 25 de mayo de 1980, finalmente el Club Atlético Estudiantes de Olavarría se consagró campeón en el regional de la provincia de Buenos Aires, con 10 victorias, 4 empates, 38 goles a favor y 26 en contra. Obtuvo el título provincial al ganarle 1-0 a Olimpo de Bahía Blanca con gol de penal marcado por Ernesto Pires, y así ganó la zona bonaerense ese año. Pero la historia en abril de ese año era otra. Estudiantes debía recibir a Olimpo aquel domingo 27 de abril del 80, cuando al mediodía el diluvio y el arroyo dejarían en suspenso aquel partido por casi 30 días. Me llega la información a través de la radio. Yo tenía pensado ir al partido porque seguí toda la campaña de aquel Estudiantes del 80, con la Pantera Schwa, con la gente de Mar del Plata. Estudiantes venía haciendo una muy buena campaña. Beto Busecki es periodista de nuestra ciudad y trabajó muchos años en Radio Olavarría. Con sus palabras da cuenta no solo del equipo de Estudiantes en ese año, sino también de la magnitud que traía la lluvia
y la crecida del Tapalqué. Mi mamá vive en la calle Hornos, a media cuadra del arroyo, vivía, pobre, hacia Pueblo Nuevo. Lo primero que hice, cuando escuché que Pueblo Nuevo se estaba inundando, fue ir a buscarla. Cuando llego al puente de Coronel Suárez, ya no se podía cruzar, el agua pasaba por arriba. Se condecía con lo que estaba hablando la radio, que la situación se estaba complicando. Me acuerdo que crucé el puente en el pescante de un colectivo. Todavía el árbitro del partido no había determinado si el partido se jugaba o no. Si le faltaba 1 o 2 partidos, ese partido ya estaba prácticamente ganado porque Estudiantes tenía un cuadrazo y de ahí empezaron a ver que el arroyo crecía. Ya teníamos una idea de que algo podía pasar, pero no creíamos que iba a ser ni tan rápido ni tan alevoso como fue, ¿no? Gerardo Pagano fue locutor comercial y jefe de locutores de Radio La Barría en 1980, y explica muy bien el lugar de la radio en un contexto social y deportivo, pero también su rol como medio de comunicación ante una tragedia. La radio tenía una audiencia muy grande por esta razón que yo te explicaba, que Estudiantes tenía un equipazo y el pueblo, digamos, era muy deportivo, el tema fútbol y la mayoría se enteró por la radio porque además no había otras emisoras, de tal manera que ibas a esperar a ver qué pasaba el otro día en el diario, ¿no? Comenzaron a salir para un lado, para el otro. Lo primero que hacía la gente era enterarse e ir a la vera del arroyo. No alcanzabas a llegar a la vera del arroyo y te das cuenta de decir, no, pará, que esto viene difícil. Yo me vuelvo a mi casa y me voy armando el mono. ¿Qué hago? Pongo las cosas. Y la gente ponía las cosas arriba de la mesa, arriba de esto, que después no sirvió para nada. La noche del 26 ya las precipitaciones se presentaron en forma abundante. Ya para la mañana del 27 el arroyo mostraba una importante crecida, pero como te decía, hasta ese momento era un espectáculo donde mucha gente descreía y que esto iba a pasar a más. Pero algunas alarmas empezaban a encender, sobre todo desde los organismos oficiales como policía y bombero. Al mediodía ya el arroyo presentaba síntomas de desborde. Y hacia la noche de ese 27, la ciudad ya estaba gran parte anegada. Vivía en la Valle al 2100, una cuadra del arroyo, y cumplía justo cuando la inundación 21 años. Y me enteré porque el agua avanzaba y después salí de mi casa con el agua allá a 2 metros. Lilian Randazzo, vecina de San Vicente, cuenta cómo se sentía la crecida del agua y la necesidad de escapar de esa situación. Tapó un 128 en un garaje y la casa está a 1,20 m al nivel de la vereda. Tuve que evacuar la casa cuando ya estaba todo inundado y salimos por los techos, bajamos a un pasillito lleno de agua, 2 metros de agua, nos esperaba un vecino y fuimos a la casa de un vecino a la vuelta y éramos 15 aproximadamente en una casa de alto que era. Yo vivo en Colón y Cerrito, una casa alta, y hubo 2 metros y pico, casi 3 de agua. Se llevó todo, los muebles, todo. El partido, vamos a redondear la cifra, tiene 715.000 hectáreas. 400.000 fueron afectadas. O sea, habría que preguntarse por la inversa. ¿Qué no fue afectado por la inundación? El casco urbano obviamente no es el actual. Estamos hablando de una ciudad en el presente redondeando de 110.000 habitantes, 120 y pico mil el partido, y en aquel entonces un casco urbano de 70.000 habitantes, de unas 1.200 manzanas, de las cuales 982 tuvieron algún tipo de afectación. El agua venía de todos lados, ¿no? Uno dice el arroyo. Bueno, el arroyo en un momento desborda, pero la cuenca recibe agua, ¿no? Estamos hablando que hacia el 22 de abril la provincia empezó a ser afectada por lluvias. Y acá nuestra historia particular, en nuestra patria chica, empieza el día 26, ¿no? De la noche del 26 al 27. Nosotros nos quedamos ahí, empezaron a llegar vecinos, fueron pasando por las terrazas y éramos alrededor de 17, 18 personas. Escuchamos a otra vecina de San Vicente, Alicia Randazzo, que recuerda la convivencia con otros vecinos y la inundación bien de cerca. Fue una noche tremenda, la primera noche principalmente, porque subió tanto el agua y quedaron vecinos que alcanzaron a subir al techo. Entonces la señora había pasado a la casa nuestra y ellos quedaban enfrente, entonces se gritaban y un vecino que no quiso salir de la casa quedó el auto en el garage. Llegó un momento
que lo subió tanto el agua que él alcanzó a subir arriba del techo del auto y gritó toda la noche pidiendo auxilio. Y se escuchaban gritos de la gente, mucha gente arriba de los techos pidiendo auxilio. Lo que recuerdo fehacientemente es que íbamos a ver el puente de la del Valle, el crecimiento del agua era continuo, es algo que parecía que no iba a parar, evidentemente así fue. A pesar de haber sido un aluvión, porque eso fue la característica principal de la inundación del 80, el agua vino de golpe. Todavía tengo la imagen de una casa que veía en la esquina de Hornos y Río Bamba, que la tapó la inundación, el agua entraba por el techo, no por la pared. Recuerdo que vivía en San Vicente en ese momento y en una casa de 2 pisos. Y resulta que en esa planta alta convivimos 23 personas y un perro. Hoy pienso y no sé cómo hicimos para convivir semejante cantidad de personas en una planta alta de 100 metros cuadrados, ¿no? Mi familia, nosotros 4 y los vecinos que no tenían posibilidad de quedarse en la casa, porque en determinado momento parecía que algunos se subían al techo del auto, otros se subían a alguna terracita que tenían, pero ya llegado la instancia donde el agua estaba subiendo, que llegó a entre 1,60 m, 1,80 m en algunos sectores de la casa, entonces ya veían que no podían quedarse en el lugar donde estaban, entonces, bueno, de alguna manera poníamos sogas de un frente al otro y la gente se iba trasladando y bueno, lo recibimos a todo y bueno, pasamos ese momento tan traumático, ¿no? Aquel domingo 27 de abril finalizaba con muchos evacuados, distintos barrios afectados y algo de incredulidad en los vecinos, pero también con mucho temor a lo desconocido. Y es importante, para obtener una lectura completa de la inundación del 80, resaltar los valores de la lluvia en esos días. Con un promedio anual de entre 800 y 1000 milímetros para Olavarría, ese año llovieron 547 milímetros en el mes de abril. 360 milímetros se registraron solamente en 4 días, del 26 al 29. Pero aquí viene lo más impactante. 215 milímetros de lluvia cayeron el lunes 28 de abril, cuando la ciudad quedaría finalmente bajo el agua por muchas horas. Volviendo al domingo, para la noche de aquel 27 de abril de 1980, ya había caído mucha agua y el arroyo Tapalqué había desbordado, pero todavía faltaba lo peor. Guión y locución, César Ederi. Edición y producción sonora, Catalina Pin Beltramela. El podcast documental La inundación del 80 es una producción original generada entre febrero y abril de 2025. Idea, investigación y producción general, César Ederi.